Bien, hermanos, vamos a empezar el estudio en esta noche. Amén. El tema es: ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? Para que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo a la tierra, es necesario que pasen algunos eventos. Amén. Amén. Uno es los dolores de parto y el otro es el arrebatamiento. Y aún vienen algunas cosas más, pero vamos a leer primeramente acerca de estos dos eventos. Mateo capítulo 24, del 4 al 13, Jesucristo especifica bien lo primero que va a acontecer antes de su segunda venida. Así dice Mateo capítulo 24, versos 4 al 13. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Dice, y seréis, dice también, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora el verso 13 es interesante lo que dice. Dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se da cuenta entonces, tiene que haber primeramente este evento en la iglesia. La iglesia va a pasar por este evento. Toda la humanidad va a sentir la furia de Dios también. Estos son los dolores de parto. Amén. Son los principios de dolores. Ahora quiero que entienda que aquí dice que nosotros vamos a pasar terremotos, vamos a pasar hambre, vamos a pasar algunas guerras, vamos a pasar aborrecimiento también de las gentes. Dice que el amor también de muchos cristianos se va a enfriar. Dice que se van a aborrecer entre cristianos, entre familias. ¿Se da cuenta, verdad? Entonces este evento lo vamos a vivir todos nosotros ahora. O sea, ya lo estamos viviendo. Amén. Ya lo estamos viviendo. Ahora aquí en el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que hasta aquí llega la iglesia. Amén. Entonces nosotros en estos tiempos estamos en los tiempos de la espera del arrebatamiento. Ese es otro acontecimiento que va a pasar ahora, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Mire, cuando el Señor dice el que persevera hasta el fin, nos está diciendo claramente que si nosotros perseveramos en todas estas angustias, Él nos recogerá en plena angustia. Amén. No nos va a recoger a nosotros, Él, a los creyentes, nos va a recoger en paz. A los que van a estar sembrando, edificando, plantando, no seremos nosotros, será la gente del mundo. ¿Me entiende, verdad? Dios aquí está hablando a su pueblo, a su iglesia, que ellos no van a estar edificando, plantando. Esos son la gente del mundo. Nosotros vamos a estar siendo perseguidos. Amén. Vamos a estar nosotros siendo perseguidos, siendo odiados por toda esta gente, siendo despreciados por causa de predicar el evangelio. ¿Me entiende, verdad? Vamos a ir a las cárceles, vamos a ser asesinados, entregados inclusive por nuestros propios hijos. La Biblia dice eso. Ahora vamos a leer otro libro. Mateo capítulo 10, 22 y 23. Si alguien me lo puede leer, Mateo capítulo 10, 22 y 23. 22 dice la palabra: y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si se pone a pensar usted, dice
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Podemos ver nosotros entonces en el libro de San Mateo, capítulo 10, versos 22. Es muy clara la palabra del Señor. Dice que el creyente va a ser aborrecido por todas las gentes por causa de predicar su evangelio. Amén. Por causa de predicar su evangelio. Dice, el que persevere hasta el final de estos sufrimientos, de dolores de parto, pues ese será salvo. Amén. Veamos Isaías capítulo 13, 18. Así dice Isaías capítulo 13, 18. Con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni de su ojo perdonará a los hijos. Amén. ¿Se da cuenta lo que va a pasar? ¿Se da cuenta lo que va a pasar? Amén. Vamos a abrir otro libro más, Apocalipsis capítulo 2:7. Si alguien me lo puede leer, por favor. Apocalipsis 2:7. 2:7. ¿Lo tiene? Amén. La palabra. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Se da cuenta, dice muy claramente la palabra del Señor, al que venciere, o sea, todo aquel creyente que venciere todas estas angustias. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué promesa hace a la iglesia? Porque aquí está haciendo la promesa a la iglesia el Señor, no al pueblo de Israel, a la iglesia. Amén. ¿Me está escuchando? Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces quiere decir que para él hay promesa. ¿Dónde? ¿Dónde? En el paraíso de Dios. ¿Dónde va a habitar? En el paraíso de Dios. ¿Qué va a comer? Del árbol del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Amén. Es una promesa de parte de Dios para aquel que persevera. ¿Se da cuenta entonces usted que el que persevera hasta el fin, hay una promesa de parte de Dios que va a llegar a alcanzar pues la salvación eterna? Entonces hay que perseverar. La salvación es con perseverancia. Amén. Hay que perseverar como creyentes. Estamos en los tiempos de tribulación. Más tenemos que buscar al Señor. Más fiel tenemos que ser a su palabra. Más constante tenemos que ser en cuanto la comunión con el Señor. Amén. Es importante para Dios esto. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 2:11. ¿Alguien lo tiene? Léalo. 2:11. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspiración de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es inspiración de Dios, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén. Entonces el Espíritu nos revela a través de la palabra de Dios las promesas también. Las promesas. Y esta es otra promesa, ¿verdad? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Amén. El que venciere estas angustias que habla el libro de San Mateo capítulo 24 del 4 al 13 para nosotros. El que venciere. Amén. No sufrirá daño alguno. No sufrirá daño alguno. Amén. ¿Qué es lo que va a pasar con esta persona? No va a sufrir daño alguno de la segunda. Quiere decir que esta persona se va en la primera. Amén. En la primera resurrección se va. ¿Cuándo dicen amén?
Amén. Se da cuenta que en la primera resurrección es seguro que nos vamos si perseveramos fiel al Señor, aún en los tiempos de angustia que vivamos en esta tierra. Eso es seguro, que si perseveramos en estos tiempos de pandemia y lo que pueda venir más adelante, que pueden ser terremotos, pueden ser maremotos, no sabemos lo que va a venir, pero de que viene, viene. Amén. Debemos perseverar. Persecuciones, madre mía, eso va a empezar en gran escala. Y eso ni dudar que va a llegar a España y al mundo entero, porque nadie ya quiere escuchar el evangelio, nadie quiere ser radical en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Los cristianos están tan tibios que no les interesa ya arrepentirse de sus pecados, no les interesa santificar sus vidas. Por lo tanto, estamos en un tiempo donde la gente lo va a ver la palabra de Dios como algo exagerado, legalista en cuanto a las enseñanzas. Amén. Y no van a querer arrepentirse de sus males. Veamos Apocalipsis capítulo 2:17. 2:17. El que lo tenga, léalo por favor. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar la escritura y entender lo que él dice a las iglesias. Todo el que tenga oído para oír, que oiga. Que oiga. ¿Qué dice? ¿Lo que dice qué? El Espíritu a la iglesia. Oiga lo que dice el Espíritu a través de la palabra de Dios. Siga leyendo. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Dice que tendremos nombres nuevos. ¿Me entiende, verdad? Todo aquel que persevera hasta el final dice que tendrán nombres nuevos. ¿Dónde? ¿Dónde? Allá en los cielos, en la presencia del Señor. Quiere decir que a muchos el Señor cambiará sus nombres. Bien, vamos a seguir. Apocalipsis 2:26 al 28. Amén. Dice así, yo lo voy a leer. Apocalipsis 2 del 26 al 28. Dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Escúcheme bien, toda persona dice que venciere en esta vida, que venciere, dice mis obras, dice que venciere y guardare, dice mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas con vaso de alfareros, como yo también he recibido de mi Padre. Y yo le daré la estrella de la mañana. Amén. ¿Me entiende? Es la promesa de parte del Señor para aquellos también que guardan su palabra. Amén. Es para aquellos hermanos que guardan su palabra, aquellos que guardan y la ponen por obra. ¿Me está escuchando? Apocalipsis 3:5. Alguien léalo por favor. Apocalipsis 3:5, otra promesa. 3:5. Dice así: todos los que salgan vencedores, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida. Nunca, dice el Señor, borraré sus nombres del libro de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Siga leyendo. Sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Él los va a declarar, dice, delante del Señor, el Padre y sus ángeles, que ellos son sus hijos. Amén. ¿Se da cuenta usted? Y los nombres, dice, de aquellos creyentes no será borrado de su libro, pero tiene que vencer. Entonces, si usted no vence, ¿puede perder usted el viaje a la vida eterna? Sí, puede perder el viaje a la vida eterna. No es que la salvación se pierde. El creyente se desvía de la verdad porque se empieza a enfriar y se empieza a alejar de Dios.
No es culpa del Señor de que se pierda. El hombre se pierde porque quiere. Amén. Dios nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser vencedores. ¿No es cierto? Por lo tanto, todo creyente puede vencer toda tentación porque tiene el poder de Dios dentro de su vida. Así que si usted deja que el Espíritu de Dios, claro, se apague en su vida, ahí usted puede perder el rumbo de su camino. Amén. ¿Me está escuchando? No es que la salvación se pierde. Usted se aparta del camino de Dios y renuncia al llamado que Dios le ha hecho a la salvación, dejando que el Espíritu de Dios se apague en su vida por causa de sus pecados. Amén. Bien. Ahora vamos a leer otro libro, Juan 10, 27 y 28. ¿Alguien lo tiene? Amén. Léalo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice que sus ovejas, ¿qué pasa con sus ovejas? Dice que oyen su voz. Entonces usted va a conocer quiénes son las ovejas del Señor. ¿Cuáles son las ovejas del Señor? Las que oyen su voz. Las que están atentas a las enseñanzas de la palabra de Dios y perseveran en obediencia a esas enseñanzas que se les da. Amén. Y dice que esas enseñanzas para ellos es importante, las guardan en su corazón y la obedecen y siguen al pastor. No andan de iglesia en iglesia, ¿me entiende? Se mantiene en ese lugar porque ella escucha la voz de su Señor y le sigue. Amén. Y estas personas no van a ser arrebatadas de las manos del Señor porque Él las guarda. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque esa oveja obedece al pastor. Amén. Y le sigue conforme a sus enseñanzas. No se desvía de esa verdad. Amén. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. ¿No lo tiene? Amén. Léalo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor dice muy claramente, al que venciere, haré que se sienten conmigo, dice, también en un trono al lado suyo. Amén. Es una promesa de parte de Dios que muchos también van a reinar con el Señor. No todos en general. Algunos, amén, de aquellos creyentes. El que tiene oído, dice el verso 22, oiga lo que el Espíritu dice, nuevamente dice, a las iglesias. ¿Se da cuenta entonces que todas estas promesas para quién es? ¿Para el pueblo de Israel? No, es para la iglesia, es para nosotros, no es para el pueblo de Israel. Entonces podemos ver que van a suceder dos eventos importantes. Primero, ¿cuál? Uno, estimado hermano, es los dolores de partos. Amén. Esto lo que estamos viviendo son los dolores de parto. Y viene más, porque dice que los dolores de parto se va aumentando, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas que estamos mirando nosotros hoy, como esta pandemia que es a nivel mundial, vendrá otras cosas más terribles que esto. Y será mundial también, ya sean guerras, ya sean terremotos, ya sean maremotos, algo fuerte va a pasar pronto. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que venir, amén, y se tiene que cumplir. Y ningún profeta puede estar cambiando estas profecías. Ya está escrito que va a pasar. Y si lo estamos viendo, más bien lo que tenemos que hacer nosotros es estar atentos, porque nuestro Señor pronto nos va a arrebatar antes de su segunda venida. Un pueblo se va a ir. ¿Cuál es? El que persevera hasta el fin en los dolores de parto. Esos somos los creyentes que estamos orando, que estamos vigilando, que estamos escudriñando la palabra ahora. Somos los fieles que amamos la venida del Señor. Amén. Estamos en el tiempo de la espera de un arrebatamiento nosotros. La iglesia se va en este arrebatamiento. Dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Pero salvo de qué? De la tribulación que viene después. Amén.
Bien, entonces también en estos tiempos que vamos a estar viviendo nosotros de gran intensidad en cuanto a las tribulaciones de dolores de parto y persecuciones igual de la iglesia, también tiene que aumentarse la apostasía. La apostasía. Veamos segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Amén. Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando de la segunda venida y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora escúcheme bien, no debemos dejarnos de mover, dice, todas las enseñanzas que hemos recibido, amén, de parte de nuestros hermanos. Dice, escuche bien ahora lo que dice: nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí entonces hay dos señales más que entran, amén, en estos acontecimientos. Una es la apostasía de la iglesia. Quiere decir que se va a generalizar el engaño dentro de las iglesias cristianas al nivel mundial. ¿Me está escuchando? Se va a hacer generalizada. Tiene que haber una intensidad terrible de apostasía dentro de las iglesias. Los creyentes van a dejar de amar el verdadero evangelio, y lo que van a introducir dentro de las iglesias cristianas simplemente serán tradiciones, costumbres paganas, como en los tiempos de los fariseos. ¿Me entiende, verdad? La gente será muy farisea, o sea, será muy hipócrita, alabarán y glorificarán a Dios con su boca, pero su corazón estará muy lejos del Señor. Eso es apostasía, que hacen un retroceso de fe, se vuelven hacia atrás de una fe verdadera a una fe falsa. Cuando hay una fe falsa dentro de la vida de un cristiano, esa persona es hipócrita. Hoy alaba al Señor porque tiene necesidad de Dios. Hoy le llora al Señor porque está enfermo y quiere ser sano. Y cuando es sano se vuelve para atrás. Eso es lo que está pasando hoy en día. Lo buscan al Señor solamente por intereses personales. Y esto es apostasía. Todo esto va a acontecer durante todos estos tiempos y va a ir en aumento en gran manera. La mayor parte de los cristianos, dice la Biblia, que llegarán a ser totalmente falsos. Entonces, en esa apostasía, en ese engaño, tiene que aparecer el anticristo. Amén. En plena apostasía, el Señor vendrá por su remanente. Dice que entre su pueblo hay un remanente que se lleva. Amén. Y eso somos nosotros, la iglesia, un pueblo pequeño que está ligado al pueblo de Dios. Es la iglesia. Se va pronto. Amén. Se va pronto. Ahora vamos a otros acontecimientos. La Biblia habla del anticristo. Hemos visto que va a haber apostasía, pero también va a haber la aparición del anticristo. ¿Cuándo va a aparecer el anticristo? La palabra del Señor habla cuándo va a aparecer el anticristo. Amén. Es una señal clara, en la Biblia especifica cuándo va a aparecer. Él va a hacer su aparición en el mundo. Apocalipsis 6:2. Si alguien no puede leer Apocalipsis, capítulo 6:2. Amén. Léalo, por favor. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obedecer y obtener la victoria. Se da cuenta que este personaje no es Jesucristo. Amén. No es Jesucristo. A este personaje se le permite que Satanás le infunda su poder. Le va a dar poder. Amén.
La aparición del anticristo está en el primer sello de Apocalipsis, capítulo 6. Amén. Ahí hace su aparición. Y de ahí, desde la aparición del anticristo, también empezamos a ver juicios acelerados de parte de Dios en gran intensidad en el mundo. Amén. Con una gran intensidad en el mundo, desde el momento que aparece el anticristo, o que hace su aparición el anticristo, empezarán también los juicios. Se abrirán los demás sellos, también las copas y las trompetas. Amén, que son juicios de parte de Dios hasta el fin de estos tiempos. Veamos otro libro. Mateo capítulo 24, del 14 al 28, vamos a leer un momento. Aquí podemos ver lo que sigue en cuanto a las señales que el Señor habla para el pueblo, ya no para la iglesia, sino para el pueblo judío. Mateo capítulo 24, del 14 al 28. Leeremos del 15, luego el 14 explicará mejor. Amén. Bien. Dice así, desde el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí ya no está hablando para la iglesia. ¿Está hablando para quién? Para el pueblo de Israel. Porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Quiere decir que va a haber una guerra. Una guerra contra los judíos. ¿Dónde? Va a empezar en este lugar de Judea. ¿Me entienden? Amén. La guerra de Armagedón. Ahora yo quiero que entienda usted que aquí está hablando de una guerra terrible que va a acontecer pronto para el pueblo de Israel, pero antes la iglesia será quitada. Amén. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Ay de aquellas mujeres, ¿verdad? Ay de aquellas personas. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Nosotros no estamos sujetos a las leyes del día de reposo. Amén. Entonces podemos ver aquí que no está hablando para nosotros, está hablando para el pueblo de Israel. Amén. Entonces los días de reposo es para el pueblo de Israel. Eso hasta ahora sigue vigente para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Amén. Entonces aquí está diciendo claramente el Señor: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en los días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir entonces la palabra del Señor que va a haber una tribulación más fuerte, más intensa que los dolores de parto en aquellos tiempos, que son también dentro de pocos años. ¿Me está escuchando, verdad? Dentro de pocos años van a ver todas estas cosas. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos para el Señor? El pueblo judío. Entonces podemos ver que el pueblo dice que por causa de los escogidos el Señor tiene que venir, porque si el Señor no viniera, entonces nadie de ellos serían salvo. Amén. Entonces el Señor tiene que venir a salvar a su pueblo, porque la guerra mundial que va a haber va a ser guerras, hermano. Solamente va a ser, esto no va a ser guerra con algunos tanquecitos, ¿verdad? Y sus cuantos metralleta o pistolita por ahí. No. Esto es atómico. Amén. Es atómico. Entonces estos son gases que van a acabar de mutilar a multitudes de personas. ¿Me entiende, verdad? Amén. Entonces, hermanos, son químicos que a través del aire va a fulminar cualquier cantidad de vida. Por eso el Señor dice que si no fueran acortados esos días, ninguno se salva de la muerte.
Pues por causa del Señor es que el pueblo todavía, hermano, el pueblo judío va a recibir la ayuda de Dios. Por causa del amor del Señor. ¿Me entiende, verdad? Él con su amor va a volver nuevamente por su pueblo y Él los va a libertar de la guerra que va a tener. Amén. Contra los árabes y todas esas naciones que van a estar unidas a estas naciones árabes que aborrecen al pueblo de Israel. Amén. Y podríamos también incluir a Rusia, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Vamos a seguir. Bien, entonces podemos ver que desde el verso 14 hasta el verso 28, o del verso 15 hasta el verso 28, no habla para la iglesia Jesucristo ya. Habla para su pueblo Israel. Pero del verso 4 al verso 13 sí habla para nosotros. Amén, sí habla para nosotros. Ahora, ¿en qué etapa estamos viviendo? Estamos viviendo en los tiempos de los dolores de partos. Nos tocó a nosotros vivirlo, hermano. Lamentablemente, nos tocó vivirlo. Vienen más cosas terribles. Amén. Luego va a pasar a la gran tribulación el pueblo de Israel. Ahí empezará a ser más intenso, más terrible las angustias de los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. También hay otra señal que el Señor habla muy claramente. Y dice así: no pasará de esta generación, dice, ¿sí o no? Para que Él venga. Dice la palabra del Señor que no va a pasar esta generación para que Él venga. Pero ¿de qué generación estaba hablando del Señor? Estaba hablando en sí de la generación de su pueblo Israel. Amén. Estaba hablando para la generación de su pueblo de Israel. No estaba hablando para las generaciones gentiles. Estaba hablando para la generación de su pueblo. Amén. Bien, vamos a abrir entonces el libro de Mateo capítulo 24-34. ¿Lo tiene? Lea. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Se da cuenta? Dice que no va a pasar la generación del pueblo judío hasta que todas esas cosas sucedan, dice, ¿no? Entonces tiene que haber una generación futura, porque el Señor aquí está hablando, no estaba hablando de la generación actual, la generación donde, digamos, donde todavía Él estaba profetizando y estaba vivo con sus apóstoles. Estaba hablando para una generación futura. Amén. Estaba hablando para una generación futura en su pueblo, que es Israel. Entonces dice que los acontecimientos que estamos viviendo tienen que pasar. Amén. Pero lo que no va a pasar para el Señor es la generación del pueblo de Israel para que Él venga. Eso no va a pasar. Todas estas tribulaciones sí pasarán, pero la generación del pueblo de Israel no pasará. Esa generación va a ver con sus ojos a Jesucristo. Amén. La generación que estamos ahora nosotros del pueblo judío, ¿cuándo empezó esa generación? En el año 1948. Desde ahí se cumplía la última generación. En el año 1948 se cumplía la última generación del pueblo de Israel en el futuro. Ahora, para que vuelvan a acontecer otra generación del pueblo judío, tiene que pasar entre 70 a 80 años. Amén. Tiene que pasar entre 70 a 80 años. Entonces, eso lo dice David. Vamos a leer Salmos 90:10. Que alguien me lo lea, por favor. Salmos 90:10. Amén. Dice así, Salmos 90, versos 10. 70 son los años que se nos conceden. A ver, podemos ver que el profeta, el salmista David está diciendo aquí muy claramente que son 70 años que Dios le concede a su pueblo como generación. ¿Qué más dice? Algunos incluso llegan a 80. Hasta los más fuertes, dice, llegan a 80 años. ¿Ya? Pero hasta los mejores años se llenan de dolor
y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Esos son cuando ya se hacen viejos, ¿verdad? Ya uno en vez de traer alegría a la familia, lo que trae que es fatiga, ¿verdad? También dolor igual para uno personalmente hablando. Amén. Trae dolor porque ya es puro queja uno ya cuando llega a ser mayor, ¿no es cierto? ¿Ah? Y enfermedades ahí se vienen encima de uno. A la edad que tenemos, bueno, la que tienen ustedes, porque yo ya estoy empezando de los 40 a empezar a sentir diferente mi cuerpo, los dolores y puros quejas. ¿Cómo será si llego a los 80? Si es que llego. Ahora veamos, hermanos, dice la palabra del Señor entonces, o sea, David está hablando muy claramente que las generaciones son cada 70 a 80 años. Amén. Entonces, vamos a sumar un momento. Bien, si podemos ver nosotros, David dice claramente que cada generación tiene de 70 a 80 años, los más fuertes llegan a 80 años en su generación. Podemos ver entonces, desde el año 1948, empezamos a sumar 70 años. ¿Cuánto se hace? 2018. 2018 años. 2018 años. Entonces, el Señor Jesús está diciendo muy claramente que Él no va a venir. No va a venir, hermano amado, antes que se cumpla todas las señales de angustia y de tribulación sobre la tierra. ¿Me está escuchando? Y aparezca también el anticristo. Él no va a venir. Tiene que pasar todas estas cosas. Tiene que reinar el anticristo. Y tiene que haber una gran tribulación. Y entonces vendrá. Va a pasar todas estas cosas. Y el pueblo de Israel es la generación futura que habla Jesucristo. No pasará esta generación. Vamos a leer otro versículo más. Marcos capítulo 13:30. Que alguien me lo lea, por favor. Marcos capítulo 13:30. Y otro me va a leer Lucas capítulo 21:32. Marcos 13:30. Ajá. Me dice así. Les digo la verdad. Les digo la verdad, dice el Señor. No pasará esta generación. Se da cuenta que no va a pasar la generación de los judíos en el futuro. Hasta que todas estas cosas sucedan. Hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? ¿Ah? ¿Cuáles cosas? Es el dolor, los dolores de parto. ¿Qué más? El arrebatamiento. ¿Qué más? La apostasía. ¿Qué más, estimado hermano? El anticristo y su gobierno. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Todos estos eventos tienen que pasar y luego Él va a venir. Pero escúcheme bien, la generación de los judíos no va a pasar. Quiere decir que antes de que haya otra generación de judíos en el futuro, va a venir el Señor. Quiere decir que no hay otra generación más ya. Sino antes que venga la otra generación, el Señor tiene que venir. ¿Me entiende? Entonces hemos dicho que desde el año 1948, que ahí empieza una nueva generación en el futuro. Para esperar otra generación tienen que pasar entre 70 y 80 años. Hemos dicho que si contamos del año 1948 más 70, llegaríamos al año 2018 que el Señor puede venir. Bueno, ya pasó el 2018 y Él no ha venido todavía. Amén. Pero ahora vamos a los más robustos, que son 80 años en generación. Si contamos los 1488 más los 80 años, ¿cuánto se hace? 2028. 2028. Entonces podemos ver que Jesucristo, si no vino en el año 2018, puede venir en el año 2028 aproximadamente, si es la voluntad del Señor. Esto no estoy especificando yo y confirmando que sí va a venir en esa fecha. Es un aproximado según las generaciones que Él puede aparecer. Amén. Entonces, si Jesucristo, digamos, puede venir, no estoy confirmando, sino digamos que pueda venir en el año 2028, le quitamos 7 años de gobierno al anticristo. ¿Cuándo aparecería el anticristo entonces en la tierra? 2021. Entonces podemos ver que en el año 2021 va a aparecer, si es la voluntad de Dios, ya el anticristo en acción. Y desde el año 2021 para adelante empezaríamos a vivir
los primeros sellos de juicio sobre la tierra. Amén. Terminarían los dolores de parto y aparecería el anticristo, y también ya entraríamos a los tiempos de la tribulación. ¿Me entiende, verdad? Bien. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, hace un ejemplo en Marcos, ¿lo leyeron? Marcos 3:30. 13:30 la verdad. 13:30, sí, 13:30, lo leyó. Ahora vamos a Lucas 21:32. Amén. Dice la palabra: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación es la higuera, es el pueblo de Israel. Veamos Mateo 13:24 al 30, léalo. Mateo. Sí. 13 del 24 al 30. ¿Lo tiene? Amén. 24 a 30. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buenas semillas en su campo. Ahora escuche. Luego vamos a leer el versículo de la higuera. Escuche con atención. Pero, verso 25, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Verso 27. Ya. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de malezas. Amén. ¿De dónde salió? El verso 28. Eso es la obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arrancamos la maleza, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán al trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza y aten en manojos y la quemen, y que la pongan el trigo en el granero. ¿A 34? Amén. Podemos ver entonces aquí, está hablando de la cizaña y del trigo. Hermanos, en estos últimos tiempos que el Señor viene a arrebatar a su iglesia, no todos se van a ir con el Señor. Quiero que entienda que la iglesia no lo generaliza Dios. La palabra del Señor divide la iglesia, amén, en dos grupos. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, 5 prudentes e imprudentes, está hablando de personas espirituales, de creyentes que sí amaban a Dios al principio, que sí oraban a Dios al principio, que sí ayunaban, que sí estaban siempre fervientes en los caminos de Dios, pero al transcurrir los años como cristianos se han enfriado. Y estas personas han dejado de consagrarse al Señor. Y este es el grupo de los creyentes tibios. Dice la palabra del Señor que los creyentes tibios serán vomitados de su boca. Entonces podemos ver que Dios nos exige a los tibios volvernos al Señor, a calentarnos de nuevo. Amén. Ahí nos exige calentarnos de nuevo. Pero escúcheme bien. Hay solo un grupo que se va a ir con el Señor en estos tiempos. Son las vírgenes prudentes. Aquellas personas que están con las lámparas encendidas, que es sus cuerpos, y están llenos del Espíritu de Dios, porque el aceite es la presencia del Señor, es el aceite del Espíritu Santo. Amén. Todo creyente que está velando lleno del Espíritu de Dios, ese es el que se va. El otro grupo se queda para los tiempos de los juicios. Amén. Entonces recuerda que no todos se van a ir, sino aquellos que se están preparando a tiempo. Dos grupos, unos se quedan y otros se van. La maleza en realidad no solamente, hermano amado, son los cristianos falsos. Son solo los cristianos falsos. Hay muchos que lamentablemente ahí están puestos por el diablo. Amén. Y estos son los que dañan la vida de muchos tibios. Son hijos del diablo que se meten
con herejías destructivas, dice el apóstol Pedro, para engañar a esos tibios que no les gusta la verdad de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar, para terminar, de la higuera. La higuera es Israel. Jeremías 8, del 12 y 13. Alguien me lo lea, por favor. Jeremías, capítulo 8, 12 y 13. Amén. Léamelo, por favor. 12 y 13. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? Jeremías 8, 12 y 13. Eso es. 12 y 13. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarte. Por lo tanto, estarán entre dos caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue el Señor. Amén. Sigue leyendo el 13. El 13. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosecha de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces esta profecía de Jeremías es para el tiempo futuro. Era específicamente para el pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel en el tiempo futuro iba a desaparecer como nación. ¿Me está escuchando? Y lo confirma Jesucristo cuando maldice la higuera. Veamos. El libro de San Mateo, capítulo 21, versos 19 y 20. Ahí Jesucristo está haciendo cumplir la profecía de Jeremías. Está confirmando esa profecía ahí. Lea. Mateo 29, 19 y 20. Dice así. 19. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo que se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús le dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Bendito el nombre del Señor. Entonces podemos ver que aquí Jesucristo estaba confirmando la profecía de Jeremías a través de la higuera en cuanto al pueblo de Israel, que sería esparcido. Ya dejaría de ser una nación, desaparecería por un tiempo. Pero vea ahora Mateo capítulo 24, 33 y 34. Que alguien me lo lea. Mateo 24, 33 al 34. Amén. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, está otra vez, aquí podemos ver claramente que el Señor le está hablando al pueblo de Israel. La higuera es el pueblo de Israel, es la generación futura. Amén. Una generación reverdecida, una generación nueva, una generación resucitada. Amén. Vuelto a la vida. ¿Me entiende, verdad? Esa es la generación del año 1948. Entonces esa generación hace cumplir las profecías de Jesucristo cuando Él dice que nuevamente sería restaurado el pueblo de Israel. Y volverían, hermano. También Jeremías y muchos otros profetas hablan de que volverían a sus tierras los judíos de nuevo en los últimos tiempos, antes del fin. ¿Verdad? Entonces podemos ver que ya han vuelto muchísimos a su tierra, que es Israel, y ahora es una nación independiente de los gentiles. Amén. Ya no los gobierna la gente que no es judía, los judíos. ¿Quién gobierna ahora? Son ellos mismos. Por lo tanto, aquí podemos ver que esa profecía ya se cumplió en el año 1948 y es la última generación para que Cristo nos muestre una señal exacta de que su venida está a la puerta. Amén. Ahora, como dijo David, miremos
que para más adelante ya no hay otra generación más. Tendrán que pasar 80 años. Por lo tanto, se calcula, hermano, que el Señor pueda venir en estos años ya. Es triste, pero es cierto. Lamentablemente nos tocó vivir estas experiencias a nosotros. Tocó ver estas señales. Son señales angustiosas que habló Jesucristo hace más de 2000 años. Pero demos gracias a Dios que tenemos la fuerza de su poder. Ella es nuestro consuelo, nuestra ayuda. Es el poder para vencer los obstáculos que vendrán. Hermano, en Europa va a empezar las angustias más terribles que jamás ha visto la humanidad. El anticristo va a aparecer por estos lugares. Y terribles persecuciones a través de su gobierno empezará en gran manera por estos lugares europeos, asiáticos, y luego América, y América del Centroamérica y América del Sur, al final de estos tiempos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén.